Hola, bueno, yo voy a presentar, voy a hablar un poco del material de Adela Cortina, de Aporofobia, el rechazo al pobre. Este material pertenece a un ensayo, ¿no?, que ella escribió, que se titula de esta manera, donde ella reflexiona, ¿no?, sobre este rechazo, desprecio hacia la persona eh, sin recursos, ¿no?, desamparada. Ella es una filósofa española que da cátedra de ética en la Universidad de Valencia. Al principio ella comenta esta situación vivida en el 2016 en España, donde ingresaron más de 75 millones de extranjeros. Gran parte de ellos habían elegido el país como, como turismo, ¿no?, destino de turismo, y la otra parte llegó por otras causas. Esta parte que mencionamos, que eligió el país como destino, los medios de comunicación le informaron de una forma eufórica, entusiasmada. España había sufrido una crisis económica en el año 2008 hasta el 2014, y este turismo, ¿no?, es una fuerte fuente de ingreso para el país. Luego ya hace referencia a la etimología de extranjero, donde busca en sus libros griegos, ¿no?, y encuentra la palabra xenos, que eh, es conocida desde el vocablo xenofobia, ¿no?, este rechazo a la persona extranjera, a la persona que viene de afuera. A partir de esto ella se cuestiona si estas personas que habían llegado al país, estos extranjeros, despertaban esa sensación de rechazo, de odio, de temor, ¿no?, en la población. Pudo ver claramente que no, porque eran bien recibidos, porque se los recibía de manera amable en los lugares donde iban, ¿no?, en los hoteles, en los restaurantes, se los atendía muy bien, los hacían sentir a gusto. Entonces ella lo relacionó más con la xenofilia, ¿no?, este amor y amistad por el que viene de afuera, por el extranjero. Pero esto ocurrió solamente con los turistas, ¿no? El otro grupo que decíamos que eran otro tipo de extranjeros que habían llegado son los refugiados políticos, los inmigrantes pobres que escapaban en busca de una vida mejor, ¿no?, que fueron eh, retirados, ¿no?, de sus hogares, se fueron de sus hogares por causas como la guerra, el hambre, la miseria, hicieron que embarquen hacia busca de una vida mejor, ¿no?, hacia otros países. Muchos han perdido la vida luego de haber embarcado sin poder haber llegado a destino. Entonces, ella dice esto, no observamos ningún tipo de xenofilia, porque no los reciben con amabilidad, pero tampoco se los rechaza por ser extranjeros, no se los rechaza por venir de otro país, sino que acá lo que molesta es su pobreza, ¿no?, que sean inmigrantes pobres, que no tengan nada para dar a cambio. Eh, Todas estas muestras de rechazo, de desprecio, de odio contra ellos, ella siente la necesidad de nombrarla e identificarlo. Entonces, ella busca en el vocablo griego, ¿no?, la palabra pobre, que es áporos. Por eso construye, ¿no?, este término aporofobia. La aporofobia es este rechazo, odio que decíamos, desprecio hacia la persona desamparada, ¿no?, que a la persona sin recursos, el inmigrante pobre, se lo excluye de un mundo que está construido política y económicamente sobre una base de dar y recibir, ¿no?, donde quien no tiene nada para dar no es aceptado. eh, Siente la necesidad de poder identificar esta patología para poder eh, reflexionar sobre ella, analizarla, analizar las causas, encontrar caminos y proponer estos caminos para una superación, ¿no? Eh, si esta no se nombra, no se identifica, actúa anónimamente y como una ideología, ¿no? La ideología que es formadora y deformante, ¿no?, de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Distorsiona e invisibiliza esta situación. Y como actúa de manera silenciosa y efectiva, la clase dominante refuerza su dominación a través de esto. Ella menciona
otras fobias como el racismo, la xenofobia, cristianofobia, la homofobia, todas las que fueron identificadas hace tiempo, ¿no? Entonces, dice que las características de estas, una característica esencial, es que son producto, ¿no? Eh, de ese odio y rechazo, esa enemistad contra las personas que tienen un rasgo, una característica de un grupo determinado, ¿no? Esta eh, superioridad que sienten, tan convencidos de ser superiores sobre la persona que están agrediendo. En los países democráticos, donde se debe defender la igualdad, la, el respeto hacia el otro, ¿no? La dignidad, quienes se deben encargar de reconocer estas situaciones son el derecho y la policía, ¿no? La fuerza policial. Ella comenta que no se reciben muchas denuncias de estos casos, ¿no? Y tampoco están muy bien preparados para enfrentar esta situación. También comenta cómo partidos políticos han usado su discurso xenófobo para poder ganar votos. Hemos visto cómo políticos han utilizado el discurso diciendo que van a levantar muros, van a cerrar fronteras, tratando como a los inmigrantes de mafiosos, que van a hacer daño a la población. Ella el ejemplo del Brexit, ¿no? Donde en el 2016 es un referéndum británico, donde la mayoría de la población decidió que el Reino Unido eh, ya no pertenezca más a la Unión Europea. La preocupación acá era Gran Bretaña, que tenía cantidad de extranjeros que eran de una formación en la salud, ¿no? Y trabajaban para la salud, eh, de muy buena calidad, ¿no? Aumentaban el PIB del país y también mantenían eh, el bienestar de la población, ¿sí? En España, eh, la preocupación era porque la inmigración británica era la que daba muy buenos ingresos cuando estos llegaban a las costas españolas, ¿no? Pero bueno, acá el problema era el inmigrante pobre, al que no querían dejar ingresar al país, porque no ocurría lo mismo con los inversores que venían a poner fábricas, con los que compraban jugadores de fútbol, con los artistas que venían a trabajar, sino que el rechazo era hacia quien no tenía nadie, eh, hacia quien no tenía nada para aportar al país. La convicción de esta autora por esta patología eh, lo puso en tema, ¿no? En una columna de la ABC Cultural, donde ella trajo de referencia a una conferencia que había hecho, donde los temas profundos que ella puso eran el terrorismo, la inmigración, el desempleo, y también sabía que los expertos iban a decir que eh, los problemas eran el racismo, la xenofobia, los fundamentalistas, fundamentalismos, perdón, religiosos, y para ella estaba convencida y está convencida de que la base de todas estas fobias, ¿no? De estas patologías sociales son, eh, es la porofobia. La porofobia es la base de todo esto. Ella luego escribe un texto para la editorial, ¿no? Santillana, que habla o no, reflexiona sobre la ética en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? En nuestra vida cotidiana, y también sobre la porofobia. En el 2000 escribe un artículo para el diario El País, donde le propone a la Real Academia Española, ¿no? Incluir este término en el diccionario. Eh, Al principio no se pudo, pero en el 2017 esto logró concretarse. Para ella, el antídoto, ¿no? Para poder superar, hacer una superación de estas patologías, es el respeto activo, el reconocimiento del respeto del otro, ¿no? Que el otro sea digno de respeto y el reconocimiento de la dignidad y el cultivo de la compasión productiva en el que uno sienta el sufrimiento del otro. Luego ella explica un poco lo que es el discurso y delito del odio. El odio se refiere a un odio colectivo, ¿no? Eh, Dice que no es fácil distinguirlos, pero hay una diferencia esencial
que el odio es el delito es un acto criminal, ¿no? Que está motivado por la intolerancia y esta sensación de superioridad sobre el otro, y que tiene dos requisitos, que el comportamiento de ese acto tiene que estar tipificado en el Código Penal, y esa motivación tiene que tener una base de prejuicio sobre un grupo determinado, ¿no? En el discurso es esto que mencionábamos contra una persona por tener un rasgo determinado, ¿no? De un grupo determinado, ¿sí? Eh, las características son que no se selecciona, ¿no? El agresor no atenta contra esa persona por quién es, sino porque tiene una característica de ese grupo, ¿sí? Eh, Después estigmatiza y denigra a un colectivo por el cual comienzan las habladurías, los prejuicios sobre estas personas. Otra característica es la convicción, que es, digamos, ¿no? La convicción de superioridad de- del agresor sobre quién está siendo atacado, sobre sus creencias, sus ideas, ¿no? Estas que él siente que son superiores a la de la otra persona. Y otra característica es la nula argumentación, ¿no? No tiene argumentación. Lo único que hace con este discurso es poder expresar ese odio, ese rechazo hacia estas personas. En primer lugar, dice que el discurso es monológico porque eh, es un discurso donde quien lo practica eh, considera a la persona como objeto, no considera al oyente como un interlocutor, ¿no? Sino que cae todo el peso del discurso sin derecho a réplica. En segundo lugar, eh, ella dice que más allá de que eh, sea el daño sea mínimo, el delito a través del discurso causa daño igual. Por eso ella dice que hablar es actuar. En tercer lugar, dice que no tiene carácter democrático el discurso. No hay relación de igualdad, ¿no? Eh, Podemos ver, como mencionábamos, esto es la superioridad, la desigualdad entre uno y otro. Ella el ejemplo de la fábula del lobo y el cordero, eh, donde se puede ver, ¿no? Un rasgo característica de esta patología, donde el discurso del lobo cae con todo el peso sobre el cordero, solamente por tener un rasgo y pertenecer a ese grupo determinado, no por quién es, ¿no? Ella menciona también que más allá de que lo considere como un objeto, que no lo considere como un interlocutor, eh, también hay una contradicción performativa, ¿no? Porque aunque lo considere un objeto, derecho a réplica, ¿no? Se está dirigiendo a él con un discurso que es por un sujeto de habla. Y para cerrar, ella propone, ¿no? Esto de una construcción de una sociedad democrática para la superación de esta patología, ¿no? A través de la construcción de igualdad de la educación formal e informal, desde un cultivo de ética, partiendo de una libertad igual, a través del diálogo, del reconocimiento de la dignidad del otro. Ella dice que no es posible sin un empoderamiento moral, ¿no? Sino que eh, ese empoderamiento moral para que el ciudadano considere a su conciudadano una persona con derecho, ¿no? Un sujeto de derecho, un sujeto que se respete su dignidad, donde los valores de libertad e igualdad son esenciales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Linda y bueno, me toca el texto, libro, en este caso de Bernardo Klinsberg, Los parias de la tierra. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a apagar la cámara porque bueno, tengo problemas de conectividad, así que ahí comparto. Y bueno, a ver ahí.
Anda un poquito lento. Bien. Pongo presentar. Y bueno, empiezo con quién es Bernardo Kliesberg, ¿sí? Bueno, acá hice una portada de él con el libro Los parias de la tierra, entre la miseria y la etnosferia. No leo bien porque no se ve bien. Y bueno, empiezo a mencionar quién es Bernardo Kliesberg. Nació en Argentina, vive actualmente en Nueva York, es economista, sociólogo, contador público, profesor, escritor, consultor y asesor. Pensador reconocido sobre los temas económicos, sociales y organizacionales. Es autor de 65 libros difundidos a nivel global. Ha sido nombrado doctor honoris causa por más de 40 universidades de América, Europa y Asia. Desde los años 70 es considerado el padre de la responsabilidad social corporativa. Es pionero en la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresarial. Es igualmente el padre de una nueva disciplina, la gerencia social. Antes de continuar, me hice esta pregunta: ¿por qué el profesor Gaudio seleccionó este tema para mí? En respuesta a esta pregunta, se me viene en mente que al principio de la cursada el profesor nos brindó una serie de libros, como aparece eh, en, la clase, ¿sí? En reflexión filosófica, aparece en las series de libros, y el profesor, en este caso, había hecho una pregunta. ¿Algún contenido que te genere interés o curiosidad? En mi caso, había seleccionado este libro como interés porque me llamó la atención el título, Los parias de la tierra. ¿Qué significa parias? El término de parias tiene su origen portugués, que se refiere al sujeto que no disfruta de los mismos beneficios o derechos que otros. Un paria es considerado alguien inferior. Y ahí, bueno, aparecen estas imágenes. La primera son niños jugando en la plaza. La segunda imagen hacia abajo están unos niños yendo a un basural. La otra imagen es un señor con mucho dinero que representa, vendría a ser por decir lo que yo relaciono, al empresario, que se enriquece él mismo y que da muy poco, casi menos de un 10% de las ganancias que recibe al trabajador, que es el que está llevando la carga pesada, ¿no? Abajo, obviamente que por la vestimenta y demás, los tiene negro, los tiene esclavizados, ¿no? Eso es lo que representa para mí esa imagen. Y con respecto a abajo, es una fábrica donde se ven operarias trabajando de manera continua en una producción. Luego está la imagen de un nene vendiendo en la calle, a la merced de peligros y demás. Y finalmente la imagen de unos niños formándose para ingresar a las aulas, a, a la escuela. Bueno, en el libro empieza mencionando los nuevos parias. Y los nuevos parias serían, hay en el texto menciona una película, La vendedora de rosas. Es una niña que se llama Lady, es una niña de la calle de Medellín y su nombre recorrió el mundo. Ella sobrevivía vendiendo rosas, fue figura de la película La vendedora de rosas, donde documenta la vida de los niños en la calle. Es un tráiler que yo acá le quería compartir, pero bueno, problemas con respecto a internet
por ahí no se escuche el audio o la imagen figure como muy lenta, se las recomiendo que si la quieren ver, La vendedora de rosas. Esta película fue nominada, es una película colombiana, fue nominada al Palma de Oro de Cannes en el año 1998, donde documenta la vida de los niños, como ya mencioné anteriormente. La vida dura que llevan los niños, no solamente de Medellín, ¿sí? Lo que representa Medellín, pero representa también a todo lo que es América Latina, ¿sí? Tuvo muchos premios, en este caso Lady Tavares, que fue la que fue la protagonista de la película, ella recibió muchos dineros, premios y demás, pero después de un año volvió nuevamente a vender rosas en la calle. De los 17 niños que aparecen en la película, 9 fueron asesinados. Estos niños duramente muestran la vida, los riesgos que atraviesan estando en la calle, esa vida dura que les toca vivir y que la mayoría me refiero al gobierno, al ámbito social, naturalizan esa vida eh, y lo toman como algo normal que el niño esté en la calle viviendo y pasando riesgo y demás. En Argentina, el Ministerio de Seguridad, en cambio, con estos niños de la calle, lo menciono porque ordena que poner a disposición de la justicia, ¿sí? Con estos niños desprotegidos en la vía pública, pidiendo limosna. Los nuevos parias, ¿sí? Es considerado estos chicos que viven en la calle. Se estima que casi 40 millones de niños en América Latina viven en la calle o trabajando en ella. La necesidad de sobrevivir viene de familias quebradas o excluidas de la sociedad, ¿sí? Que le da la espalda. Los niños de la calle, ellos no eligen vivir así, ellos no están cómodos viviendo así, pero bueno, viven una realidad muy dura, porque en su mayoría esos niños se vieron acorralados por situaciones que les tocaron atravesar, fueron abandonados, fueron expulsados por la sociedad, se escaparon de su casa porque eran producto de maltratos físicos o abuso. Y esto sería los nuevos parias de la tierra, los nuevos parias que menciona el texto, ¿no? Y hay una pregunta que se las comparto, es para pensar, como puse, para una pregunta para pensar. ¿Seguiremos viendo impasible a los niños arriesgar su salud haciendo acrobacia en los semáforos, jugando con juegos, por unas miserias monedas o actuando colectivamente para devolverles esa esperanza? Esos niños que están expuestos en la calle, queriendo hacer alguna pirueta para que el otro pueda darle un dinero para que pueda comer, para que pueda satisfacer ese momento en el cual está atravesando el hambre o otras necesidades, ¿sí? Y esa es la pregunta. Eh, ese modo de pensar que uno tiene como naturalizado, que el ver a los niños en la calle, que es normal, ay sí, siempre hay chicos en la calle. Paso a la siguiente.
La siguiente habla de la doble moral. La doble moral es cuando se refiere que la sociedad no ofrece nada. Esta doble moral sobre los niños. Alguien tiene que hablar en defensa de los niños. ¿Qué significa ser niño en América Latina? Y está la desigualdad, la familia desarticuladas, el trabajo infantil, el niño de la calle y el niño de clase media. Y bueno, yo puse unas imágenes de un niño lavando eh, el auto, más que nada el vidrio eh, del auto, y el conductor indiferente ante lo que está arriesgando. Son dos chiquitos de 6 años, calculo, y 8 años como mucho, expuesto estando en la calle. Después está una familia, bueno, que se ven los padres como enojados, dándose la espalda uno al otro, y el niño en el medio. Y luego los niños en este caso de la calle, que bueno, están comiendo en medio de, se ve como una manifestación, viviendo esas situaciones en la calle. Y lo que menciona el texto es que la doble moral, como dije anteriormente, la sociedad que no le ofrece nada, no da trabajo, no da educación, no protege a la familia, se aplica mano dura a los jóvenes pobres y no da la mano, no ayuda. Lo que ofrece, al contrario, es mano dura, como dije, resultados opuestos, inseguridad al ciudadano, a la ciudadanía, perdón, y reforzando el crimen organizado. Eso habla sobre la doble moral, ¿no? El niño que nace en un ambiente desprotegido, que la mayoría de esas situaciones que les toca atravesar, los gobiernos, más que nada el gobierno anterior, he visto cómo hacen para sacarse de encima al pobre, para que lo consideran como peligroso al pobre. Esa doble moral, que dicen que los niños están primero, que los niños necesitan sus derechos, necesitan estar eh, amparados, y a la vez piden esa mano dura, ¿sí? Esa mano dura de que el menor, ante un delito, ante una situación indebida, se le pueda cambiar la causa y meterlo preso, por un ejemplo. Menor que roba porque tiene hambre, no está robando por hobby, como dicen muchos. Y buscan la manera el gobierno anterior, más que nada lo he notado, de encerrar a esos niños. Y lo que menciona el libro es, dice que necesitamos una política pública, perdón, que se comprometa ante estas causas. Seguir movilizándonos. Todavía falta mucho, mucho más que una sociedad civil, pero sobre todo combatir esa doble moral, combatir y construir una sociedad para todos. Eso es lo que menciona Klisberg de la doble moral. Comparto una noticia hace varios meses
de un joven que iba a trabajar y fue asaltado. Este joven se defendió y llamó a la policía y detuvieron al delincuente. El chico se sorprendió, comentaba en los medios, que se sorprendió porque tenía la misma edad que él. Y su respuesta no fue, bueno, sí, la verdad que estoy cansado que me roben, métanlo preso, que pague, sino que hagan algo con él. Esa fue la respuesta de este joven. Hagan algo con él. Eh, y la verdad que esa respuesta nadie se la esperaba, los medios lo pasaron por alto porque no vende, pero ahí vi en ese joven esa mirada totalmente distinta, como habla acá Clisper, de construir una sociedad para todos. Este joven quería que ese joven cambie su situación. Con respecto al trabajo infantil, eh, consideran que está bien que aprendan desde muy chico a trabajar. Y con respecto a los niños de la calle y el niño de clase media, tienen miradas totalmente distintas. El niño de la calle anhela dormir en una cama, en cambio el de clase media ya duerme en una cama, su mente es otra cosa. Con respecto a la agenda de los niños, eh, la agenda de los niños, más que nada, lo que menciona es de proteger a los niños, no solo en un discurso, no solo en un eslogan. Hoy en día, actualmente, más que nada, en la Argentina, estamos viendo muchos discursos políticos vendiendo de que eh, la educación para los niños, más clase, más ayuda, más beneficio, más computadora, más bicicleta, más esto, más lo otro, pero después, cuando llegan al poder, todas esas promesas que hicieron en campaña desaparecen o directamente se olvidan. A esto lo que menciona Clisberg con respecto a que no sea un discurso, que no sea un eslogan de campaña o un eslogan para que la gente vea y digan, ah, esta persona piensa en los niños. Me hace acordar a los Simpsons, a la esposa del reverendo que si alguien piensa en los niños, bueno. Y en Suecia sí piensan en los niños. El 80% de los niños de 2 años están participando en preescolar. También con respecto a la lactancia materna de 6 meses o hasta 6 meses, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, la importancia de la lactancia, ¿no? En Estados Unidos ponen foco, sobre la obesidad de los niños. Hicieron una estadística y 1 de cada 3 norteamericanos es obeso. Y esto provocó cambios en los niños. Y se influyó que los jóvenes corran, que jueguen, ¿sí? Porque la mayoría tiene una vida sedentaria, comen comida chatarra, no ejercitan, y el gobierno estadounidense lo que puso en foco a esta situación y cambió la, la vida que tenían esos niños. También protección de los niños del consumo pasivo de cigarrillo. Casi 700 millones de niños respiran aire contaminado por humo de tabaco. Paso a la otra. 5 coartadas sobre el trabajo infantil. Todos los niños deben tener derecho a la infancia feliz y a la escuela.
Los niños trabajan porque quieren. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Los niños trabajan porque quieren. No trabajan porque quieren, lo hacen por necesidad, impulsado por la pobreza que atraviesa. El que trabajen es bueno. Muchos mencionan esa frase, pero en realidad ni siquiera la persona que lo menciona, si tiene hijos, mandaría a su hijo a trabajar. Es cuestión de marginal, perdón, es cuestión marginal. En un informe reciente muestran que los niños trabajando en 122 productos en 58 países producen pelotas de fútbol con los que jamás ellos jugarán. Están produciendo pelotas para otros niños. Esto es la cuestión marginal. Los niños de la calle son rebeldes. Vienen de familias destruidas. Fueron abandonados. Muchos escaparon, como dije anteriormente, de violaciones, de maltrato. Son niños excluidos de la sociedad, excluidos de la familia, de la escuela, de la comunidad. Son niños que tienen ese dolor y no tienen quien lo ampare y recurren a la calle. Buscan esa salida en la calle. Por eso en la imagen ven la niña, en este caso, trabajando entre comillas, en subte, ¿sí? Fíjense que tan chiquita, expuesta, con tanta gente, y, y pensemos también, ¿qué debe pensar ella en su cabeza? ¿Qué sensaciones debe estar atravesando? Después están estos dos chiquitos sentados, un cordoncito de, no sé si una vereda, cordón de la calle, también pidiendo para poder comer. Y después estos niños con sus hermanos expuestos también, y considerándolo así de vista, uno diría, son rebeldes, y no son rebeldes, pasan situaciones, nadie se para a preguntar por qué está en esa situación. Es muy fácil juzgar por ver y no tratar la situación. El último es no hay salida. No es real, dice Clisper. Hay programas como programa de Telefónica de España, que en este caso rescató más de 200.000 niños del trabajo infantil. Falta de voluntad, falta de verdad, de tomarse en serio la situación que están viviendo los niños y romper ya con esa grieta de muchos años, y hacer algo de verdad para que esos niños, como dice al principio de esta diapositiva, que tengan derecho a una infancia feliz y no estén pensando en que tienen que llevar dinero en la casa, o que no estén pensando en, en, en comer solo, que vayan a la escuela con esa mente de querer aprender y no estar pensando voy a la escuela porque voy a comer. Antes vuelvo porque recordé, eh, fue este año trabajando como ayudante de auxiliar.
bueno, contándome experiencia y demás, la gente que trabaja con respecto a una escuela de auxiliar. Y bueno, me contaban de la situación de un joven, de un niño, más que nada, que en el momento de repartir la comida, antes de la pandemia, obviamente, eh, el niño, el plato de comida, veían que una parte dividía, una comía él y la otra mitad se iba guardando en su guardapolvo. Era fideo con tucos. Entonces me decía hasta auxiliar, me acerqué hacia él y le pregunté por qué hacía eso. Y me dice, es que mi hermano tiene hambre en mi casa. Y la portera me decía, sinceramente, me aguanté las ganas de llorar y le dije, no, no, no hagas eso, deja que yo escondiditas, porque tienen prohibido totalmente preparar bandejas para las familias, si no es una orden, no lo pueden hacer. Y bueno, escondiditas le preparo una bandejita para llevar a su hermano. Eh, ver esa, esa necesidad que están atravesando esos niños, no están pensando solo en ellos, sino siempre están pensando en el otro están pensando. Y se olvidan de ellos, de su derecho, de una infancia feliz, de ir a la escuela. Después habla con respecto al mito de la pobreza. El mito de la pobreza como fatalidad inexorable. Klisber menciona ese mito de la pobreza, ¿no? En el libro. Dice que la pobreza, la desigualdad y la necesidad que reintegran la ética a la economía. Todos estos temas fueron seriamente influidos en los años 90, en el menemismo. El menemismo en el cual el expresidente Menem ponía a nombre de que la Argentina en los años 90 estaba en Argentina de potencia. Eso es lo que Menem creía, con sus discursos de la estratosfera y demás. Los mitos y prejuicios de la pobreza. En las políticas aplicadas en los 90 generaron impactos totalmente regresivos en términos de la pobreza. La desocupación llegaba al 23% a fines de los años 90. El desempleo juvenil subió un 21,7%. Eso es del año 90 hacia el 2000, del 21, pasó del 39% y se duplicó y siguió avanzando a fines del año 2002, que llegó a casi el 58% de la población. A todo esto, en una entrevista que le hacen a Menem con respecto a esta situación de la pobreza, desocupación, él responde que pobres hubo siempre y que pobre hay en todos lados y que pobres hubo siempre. Como dirían las personas mayores, se lava las manos. No se hace cargo para nada de la situación que estaba viviendo la Argentina. El mito de la pobreza como fatalidad inexorable. ¿Sí? Este presidente, lavándose las manos, llevó a la ruina totalmente. Un gobierno desastroso, eh, desastre en la economía, desastre en la educación, eh, desastre en todo. Creo que junto con el gobierno militar fue gobierno, bueno, gobierno no es militar, pero bueno,
con la dictadura, perdón, ahí me corrijo, dictadura militar, con Menem en la mano porque desastre, totalmente. Paso con el mito de la responsabilidad de la pobreza, son los pobres. Eso es lo que decía en el texto de Klisber, perdón, y no es así. La responsabilidad no es del pobre, no es del pobre, dice Klisber. La pobreza viene de perjuicios variados. Sinceramente, lo que Klisber menciona es que no interesa educar el que tiene el poder. La pobreza, según Klisber, dice que es un problema de conducta individual, y que la culpa no es del pobre, sino el pobre es una víctima. Menciona también que el niño que nace en un hogar pobre está expuesto a riesgos de salud más severos. En muchos casos tendrá que trabajar desde muy pequeño, sus padres no podrán darle una dedicación y su supervivencia será diaria. Tendrá altas probabilidades de no terminar el secundario y sin secundario completo será difícil que sea contratado por alguna empresa. Si no median las políticas públicas activas que rompan con esta trampa de la pobreza, los grupos familiares que conforman van a producir destinos similares. Acá Crisper lo que dice, hay que poner un freno a esto, hay que poner un freno, hay que parar con esto, hay que hacer algo y dejar de culpar al otro, de que el pobre es pobre porque quiere. No, no es pobre porque quiere, porque la situación que está atravesando, que no le brinda la posibilidad de salir de la situación que vive, le queda estar estancado en ese lugar. Paso a el mito de la oposición entre dar pescado y ayudar a pescar. Ayudar, otorgar subsidio a los niños, a los jóvenes, a los hogares en pobreza, a las pobreza extremas. Eso debe ser combatido y debe ponerse todo el esfuerzo en proporcionar trabajo. El mito se crea como una falsa opinión. El ataque masivo a las políticas que ayudan a llevar, a descartar y a debilitar esa situación. ¿Sí? ¿Cuántos medios hay que critican estas ayudas actualmente, la asignación universal, el IFE que se estuvo dando el año pasado a muchas personas? También con respecto a las becas para los universitarios, el poder tener un hogar propio, ¿sí? Son todas subsidios que se otorgan para que puedan tener su derecho, puedan alcanzar, salir de esa situación que están atravesando. Y políticas opuestas, voy a nombrarla una, Juntos por el Cambio, no
consideran que está bueno dar todo eso? ¿Por qué? Pude escuchar un debate que se hizo eh, hace un día y estaban diferentes opositores y escuchar a Vidal diciendo de que salgan a laburar, que se ganen las cosas, basta de tener todo de arriba. ¿Y qué es todo de arriba? ¿Qué es todo de arriba si el gobierno anterior desastrosamente aniquiló totalmente a la gente trabajadora? Impuestos, pero impresionantes, sacando toda ayuda, las escuelas que se venían abajo, y el joven con trabajos precarios y sueldos miserables. Se ganen el pan de cada día, decía. Y escucharla dije, esta mujer no tiene ni idea lo que es laburar, porque si supiera lo que es laburar y los derechos que tiene el trabajador, no hablaría tanto como habla. Pero bueno, es mi opinión personal. Klisber dice que estos subsidios no solucionan el problema, pero son imprescindibles para proteger ahora mismo. Ahora mismo se necesita, no se necesita dentro de 3 años, ahora mismo se necesita para combatir esa situación que se está atravesando. Después está, ¿y yo qué tengo que ver? Entender que la pobreza es un producto de lo que las sociedades hacen y las políticas que aplican. Y que los pobres están en frecuencia encerrados en una trampa socioeconómica. Es necesario demostrar que desde las políticas públicas, con la colaboración de la sociedad civil y la responsabilidad social de las empresas privadas, que imponen restituirles los derechos cuanto antes. Vuelvo de nuevo con respecto al gobierno anterior, que quería sacar los derechos del trabajador. Es más, escuchar decir que el que era despedido no tenía que ser indemnizado, porque eso le genera gasto. Solamente se paga la jornada laboral y listo. No se tiene que pagar vacaciones no gozadas, antigüedad, eso es mucho. No, no, no. Y lo siguen afirmando hasta el día de hoy. La desigualdad, el tema marginado. La desigualdad parece como nuevas ideas del desarrollo, como un obstáculo fundamental para obtener un crecimiento económico sometido y una creadora de pobreza. El aumento de la desigualdad sobre la pobreza en el año 1970, en el año 94. En la dictadura militar se aplicó más desigualdad. Recientemente el INDEC publicó la estadística de que estábamos llegando casi al 40% de pobres en la República Argentina. Y escuchaba a muchos decir, ay, este gobierno que no hace nada, pero este gobierno no es solamente. El anterior también ayudó. Y el anterior, porque esto no fue de la noche a la mañana, producto que actualmente estamos atravesando una pandemia, muchos perdieron sus trabajos, pero el gobierno anterior no había pandemia y había bastantes más pobres. Paso a lo que
sería la falacia de la inevitabilidad. Lo que menciona Klisberg habla que las altas inequidades se presentan con frecuencia con argumento de que así es la realidad. La falacia exime de responsabilidades por ella. Hay políticos que dirigen mejor la equidad y hay políticas que la deterioran. Un subsidio universal, como dije anteriormente, a los niños, a los trabajadores informales, hacia algunos sectores más carenciados, mejora la inequidad. Las políticas financieras de los años 90 condujeron a la desaparición de numerosas corporativas, entre otras. La falacia de que la desigualdad no es derrotable. Acá rompe con ese mito también de la pobreza. La desigualdad, como dije, como que no se puede con la pobreza. La desigualdad no hay manera de combatirla. Mejorar la desigualdad requiere respuestas en profundidad. Menciona que hay países que han logrado, como Noruega, que ya lleva 2 décadas, involucrándose en el desarrollo humano. Una sociedad que se preocupa por garantizar todo lo mejor, las mejores condiciones. Y lo que Klisberg menciona de que necesita para combatir toda esta situación una política que se involucre, que dé solución y que podamos vivir todos en una sociedad para todos. Las imágenes que acá para este cierre elegí es, de un lado, aparece un cartel que dice pobres, del otro lado, bueno, pobres está como un sector todo seco, ricos está como todo verde, y se ve a una persona que está en el medio, que sería clase media, que sería como en la grieta, que se está como agarrando, sosteniéndose de no caerse. Continuamente la Argentina siempre está viviendo esa situación. Y por último, una imagen de 2 hombres que tienen una remera roja del Che Guevara y uno le señala al otro, le dice, no somos iguales, mi remera del Che es Armani. Siempre esa desigualdad de indicar al otro que es superior, que es mucho mejor, pero no ponerse a pensar, de decir, tenemos el mismo gusto. Como sociedad falta mucho por hacer, pero este libro que me tocó preparar tiene una mirada de oportunidades que se puede hacer. Klisberg menciona que no es así. Pobres no hubo siempre, como dijo el expresidente Menem. Se puede combatir, se puede salir. Hay países que lo hacen. Y bueno, me despido. Espero que le haya gustado el video.